Ángel Negro. Victoria Cleo Andrews. Saga Castile 2. Primera parte. Capítulo 1. Llegada al hogar. A mi alrededor, la amplia casa aparecía oscura, misteriosa y solitaria. Las sombras susurraban secretos, incidentes que era mejor olvidar, e insinuaban peligros. Pero nada en absoluto decían acerca de la seguridad que yo tanto necesitaba. Este había sido el hogar de mi madre, ya difunta. El anhelado hogar que me había atraído cuando yo vivía en aquella choza de montaña de los Willys, el que me llamaba con una voz que sonaba dulce y cantarina en mis oídos infantiles, de tal modo que me había dejado seducir por el pensamiento de que hallaría la felicidad total en cuanto me encontrase aquí. En estas iridiscentes habitaciones de sueños hechos realidad, yo encontraría el áureo tesoro del amor familiar, la clase de amor que nunca había conocido, y llevaría en torno al cuello las perlas de la cultura, la sabiduría y los buenos modales que me preservarían de la injuria, del desdén y del desprecio. Así pues, como una novia, yo esperaba que todas esas cosas maravillosas apareciesen y me adornasen, pero no llegaban. Mientras permanecía allí, sentada en su cama, las vibraciones de su habitación despertaron los turbados pensamientos que siempre se agolpaban en los más oscuros rincones de mi cerebro. ¿Por qué había huido mi madre de una casa como esta? Aquella fría noche invernal de hacía muchos años, la pobre abuelita me había llevado a visitar un cementerio, donde me dijo que yo no era la primera hija de Sarah, y me mostró la tumba de mi madre, una bella fugitiva bostoniana llamada Leif. Pobre abuelita, con su ignorante e inocente cerebro. Había sido una persona demasiado optimista y confiada, en la creencia de que su hijo menor, Luke, acabaría tarde o temprano, revelándose capaz de ensalzar el despreciado y ridiculizado apellido de Castile. ¿Tonterías? Me parecía oír resonar a mi alrededor como un repicar de campanas de iglesia en la oscuridad. No sirve para nada, nunca servirán para nada. Ninguno de ellos. Y me llevé las manos a la cabeza para ahogar el eco de aquellas palabras. Algún día, sería yo quien hiciera que mi abuela se sintiese orgullosa, aunque ya no viviera. Llegaría un momento, cuando tuviera una gran cantidad de títulos, en que volvería a los Willys para arrodillarme a los pies de su tumba y decir las frases que la habrían hecho más feliz de lo que jamás había sido en toda su vida. Yo no tenía la más mínima duda de que la abuelita me sonreiría desde el cielo y sabría que por fin, un Castile había podido ir a la escuela superior y luego a la universidad. Qué inocente e ignorante era yo para llegar con tanta esperanza. Todo había sucedido muy rápidamente. El aterrizaje del avión, mi frenético apresuramiento por abrirme paso entre la muchedumbre del aeropuerto hasta la cinta transportadora de equipajes. Todas esas cosas rutinarias que tan fáciles creía yo que serían, no lo fueron en realidad. Me sentía asustada, incluso después de haber encontrado mis 2 maletas azules, que me sorprendieron por su pesadez. Miré a mi alrededor y me tambaleé alarmada. ¿Y si no hubieran venido mis abuelos? ¿Y si se lo hubieran pensado mejor antes de admitir a una nieta desconocida en su acomodado y seguro mundo? Si habían pasado sin mí durante todo este tiempo, ¿por qué no siempre? Y permanecí quieta, esperando. A medida que transcurrían los minutos, me fui convenciendo de que nunca aparecerían. Incluso cuando un matrimonio elegantísimo, que lucía las ropas más exquisitas que yo había visto jamás, avanzó hacia mí, continué clavada en el suelo, incapaz de creer que quizá, después de todo, Dios iba a concederme por fin algo que no fueran penalidades. El hombre fue el primero en sonreír y me examinó detenidamente. En sus claros ojos azules se encendió una lucecita que brilló como una vela dorada vista a través de una ventana en Nochebuena. «Bueno, tú debes de ser Miss Heavenly Castile», me saludó el sonriente hombre rubio. «Te reconocería en cualquier parte. Eres idéntica a tu madre, excepto por tus oscuros cabellos.
El corazón me dio un vuelco de alegría y luego me invadió el abatimiento. Mi maldición, mi pelo. Los genes de mi padre echando a perder otra vez mi futuro. «Oh, por favor, Tony, por favor», susurró la hermosa mujer que tenía al lado. «No me recuerdes lo que he perdido». Y allí estaba la abuela de mis sueños, 10 veces más bella de lo que jamás había imaginado. Yo había presumido que la madre de mi madre sería una bondadosa dama de cabeza canosa. Nunca pensé que ninguna abuela ofreciera el aspecto de esta elegante belleza, con un abrigo de piel gris, altas botas grises y largos guantes del mismo color. Sus cabellos eran un bruñido casco de oro pálido y reluciente, recogidos hacia atrás para mostrar un perfil escultórico y un rostro sin arrugas. No tenía la menor duda de quién era, pese a su sorprendente juventud, pues se asemejaba demasiado a la imagen que yo veía todos los días en el espejo. «Anda, ven», me dijo, haciendo un gesto a su marido para indicarle que tomara mi equipaje y se diera prisa. «Detesto los lugares públicos. Podemos ir conociéndonos en privado». Mi abuelo se puso inmediatamente en movimiento, tomando mis 2 maletas, mientras ella me tiraba del brazo, y no tardé en ser introducida en una limusín que aguardaba, con un chofer uniformado. «A casa», dijo mi abuelo al conductor, sin mirarle siquiera. Cuando me hallaba sentada entre los dos, mi abuela sonrió al final. Me rodeó suavemente con sus brazos, me besó y murmuró palabras que yo no podía entender del todo. «Siento que hayamos de ser tan bruscos en esto, pero no tenemos mucho tiempo que perder», dijo. «Ahora iremos directamente a casa, querida Heaven. Esperamos que no te importe que no te llevemos hoy a ver Boston. Y este elegante caballero que tienes al lado es Townsend Anthony Tatterton. Yo le llamo Tony. Algunos amigos suyos le llaman Towny para irritarle, pero te aconsejo que tú no lo hagas, como si quisiera. Mi nombre es Gillian», continuó sujetando todavía mi mano entre las suyas, mientras yo me sentía hechizada por su juventud, por su belleza, por el sonido de su voz dulce y susurrante, tan distinta de las que yo había oído. «Tony y yo nos proponemos hacer cuanto podamos para que disfrutes de esta visita». «¿Visita? Yo no había venido de visita. Yo había venido a quedarme para siempre. No tenía ningún otro sitio al que pudiera ir. ¿Les había dicho papá que yo venía a visitarles solamente? ¿Qué otras mentiras les había metido en la cabeza?» Paseé la vista de uno a otro, temerosa de echarme a llorar, pues comprendía instintivamente que ellos lo encontrarían de mal gusto. ¿Por qué había presumido yo que unos cultos habitantes de la ciudad iban a desear o necesitar la compañía de una nieta rústica y aldeana como yo? ¿Y mi educación universitaria? ¿Quién la pagaría si no lo hacían ellos? Me mordí la lengua para no llorar ni decir nada inadecuado. Quizá pudiera ganarme la vida por mí misma trabajando. Sabía escribir a máquina. En la limusín negra permanecí largo rato aturdida por su gran incomprensión. Antes de que pudiera recuperarme de esta conmoción, su marido empezó a hablar con voz baja y ronca, utilizando palabras que eran inglesas pero pronunciadas de forma extraña. «Creo que es mejor que sepas desde el principio que yo no soy tu abuelo biológico. Gillian estuvo casada antes con Cliff Van Borin, que murió hace unos 2 años. Él era el padre de tu madre, Lake Diane Van Borin». De nuevo aturdida me estremecí. Era el tipo de padre que yo siempre había deseado, un hombre bondadoso y de hablar suave. Mi decepción fue tan intensa que no pude disfrutar la alegría que siempre había esperado sentir cuando conociera el nombre completo de mi madre. Volví a tragar saliva y me mordí la lengua con más fuerza aún, dejando que se disipara la imagen de este hombre atractivo y elegante, como formado de mi misma carne y sangre, y tratando con gran dificultad de imaginarme a Cliff Van Borin. ¿Qué clase de apellido era? Nadie en las montañas de Virginia Occidental se había llamado nunca de un modo tan extraño.
Me halaga mucho que parezcas tan decepcionada al enterarte de que yo no soy tu abuelo natural, dijo Tony, con una leve sonrisa de complacencia. Desconcertada por su voz y su tono, dirigí a mi abuela una mirada interrogante. Por alguna razón, ella se ruborizó, y la súbita afluencia de color a su bello rostro la hizo parecer más hermosa aún. Sí, querida Heaven, yo soy una de esas ignominiosas mujeres modernas que no soportan un matrimonio insatisfactorio. Mi primer marido no me merecía. Yo le amé al principio de nuestra unión, cuando me daba lo suficiente de sí mismo. Por desgracia, eso no duró mucho tiempo. Prescindió de mí para dedicar todas sus energías a su negocio. Quizás hayas oído hablar de la naviera Van Boring. Cliff se sentía desmesuradamente orgulloso de ella. Sus estúpidos barcos reclamaban todas sus atenciones, de tal modo que me vi privada hasta de sus vacaciones y fines de semana. Me volví solitaria, igual que tu madre. Tony la interrumpió para decir: «Fíjate en esta chica, Gillian. ¿Puedes dar crédito a esos ojos? Esos increíbles ojos azules, tan parecidos a los tuyos y a los de Leigh». Ella se inclinó hacia adelante y le dirigió una mirada fría y fulminadora. «Claro que no es exactamente igual que Leigh. Hay algo más que el color del pelo. Hay algo en sus ojos, algo que no es tan inocente. Oh, debía tener cuidado. Tenía que pensar más en lo que podrían revelar mis ojos. No podía permitir que llegaran a imaginar lo que había sucedido entre Cal Denison y yo. Me despreciarían si lo supieran, igual que me despreció Logan Stonewall, mi novio de infancia». «Tienes razón, desde luego», admitió Tony con un suspiro. «No hay dos personas absolutamente iguales en todos los detalles». Aquellos 2 años y 5 meses que pasé en Candlewick, en las afueras de Atlanta, con Kitty y Cal Denison, no me habían proporcionado, como yo había creído, la clase de sofisticación que necesitaba ahora. Kitty tenía 37 años cuando murió, y había considerado intolerable su avanzada edad. Y aquí estaba mi abuela, que tenía que ser mucho mayor, y que parecía menos vieja que Kitty. Por lo que yo podía apreciar, poseía una gran seguridad en sí misma. Ciertamente, nunca había visto yo una abuela tan joven, y en las montañas las mujeres tenían nietos muy pronto, pues a veces se casaban a los 12, los 13 o los 14 años. Me encontré especulando sobre la edad que tendría mi abuela. Yo cumpliría 17 años en febrero, pero aún faltaban varios meses. Mi madre solamente tenía 14 el día en que yo nací, el mismo en que ella murió. Si hubiera vivido, tendría ahora 31. Yo estaba ya bastante bien informada, y por todo lo que había averiguado sobre los elegantes de Boston, sabía que no se casaban hasta haber terminado sus estudios. El tener marido e hijos no se consideraba algo esencial para la vida de las muchachas bostonianas, como ocurría en Virginia Occidental. Esta abuela habría tenido por lo menos 20 años cuando se casó por primera vez, o sea que ahora tendría 50 por lo menos. Imaginad, la misma edad en que mejor recordaba yo a la abuelita, con sus largos y finos cabellos blancos, sus encorvados hombros, sus dedos y piernas baldados por la artritis, sus parduzcas y oscuras prendas, lastimosamente escasas, sus gastados zapatos. Oh, abuelita, y en otro tiempo tú fuiste tan hermosa como esta mujer. El intenso y sostenido estudio que realicé de mi juvenil abuela hizo asomar 2 diminutas y brillantes lágrimas a las comisuras de sus azules ojos, tan parecidos a los míos. Lágrimas que se mantuvieron allí, sin caer. Animada por sus pequeñas e inmóviles lágrimas, logré articular: «Abuela, ¿qué te contó mi padre sobre mí?». Mi pregunta sonó temblorosa, baja y asustada. Papá me dijo que había hablado con mis abuelos, que estos me recibirían en su casa, pero ¿qué más les había explicado? Siempre me despreció, culpándome de haber matado a su ángel, a su esposa. ¿Les había relatado todo papá? Si así era, nunca simpatizarían conmigo, y mucho menos me querrían.
y yo necesitaba que alguien me quisiera como era, menos que perfecta. Aquellas relucientes pupilas azules se volvieron hacia mí, totalmente desprovistas de expresión. Me desconcertó la facilidad con que podía tornar inexpresivos sus ojos, como si fuera capaz de apagar y encender todas sus emociones. Pese a aquella mirada fría y a aquellas lágrimas que desafiaban la gravedad, habló con voz dulce y cálida. Querida Heaven, ¿quieres ser buena chica y no llamarme Eideasi? Procuro con ahínco conservar mi juventud, y creo haberlo conseguido, pero si me llamas Marcis delante de mis amigos, que creen que soy bastante más joven de lo que realmente soy, echaría a perder todos mis esfuerzos. Me resultaría muy humillante ser sorprendida en mentira. Confieso que siempre miento acerca de mi edad, a veces incluso a los médicos. Así que, por favor, no te molestes ni te ofendas si te pido que en lo sucesivo me llames simplemente Gillian. Otra sorpresa, pero ya estaba empezando a acostumbrarme. Pero, tartamudeé, ¿cómo vas a explicar quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Oh, querida, cariño mío, no pongas ese gesto de ofendida. En privado, quizás en raras ocasiones podrías llamarme... Oh, no. Pensándolo bien, eso no resultaría. Si te dejo, te olvidarías y me llamarías Ashites sin darte cuenta. Así que hago bien en que empecemos ya de esta manera. En realidad, querida, esto no es mentir, ¿comprendes? Las mujeres tienen que hacer lo que puedan para crear su propia mística. Sugiero que empieces ya desde ahora a mentir acerca de tu edad. Nunca es demasiado pronto. Y yo te presentaré simplemente como mi sobrina, Heaven Lee Castile. Tardé unos momentos en asimilar esto y en encontrar la pregunta siguiente. ¿Tienes una hermana cuyo apellido sea igual que el mío, Castile? Pues claro que no, respondió ella con eficiente risita. Pero mis dos hermanas se han casado y divorciado tantas veces que nadie podría recordar todos los apellidos que han tenido. Y no necesitas adornar nada, ¿eh? Simplemente, di que no quieres hablar de tu pasado. Y si alguien es lo bastante grosero como para insistir, dile a ese ser odioso que tu querido papá te llevó a su ciudad natal. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Winnerow Gill, dijo Tony, con tono suplicante, cruzando las piernas y pasando meticulosamente los dedos por la bien perfilada raya de su pantalón. En los Willys, la mayoría de las mujeres rivalizaban en hacerse abuelas a la edad más temprana posible. Era algo de lo que alardear, de lo que sentirse orgullosas. Mi propia abuelita lo había sido a los 28 años, aunque su primer nieto no había llegado a vivir un año. Sin embargo, a los 50, aparentaba 80 o más. Está bien, tía Gillian, dije, con un hilo de voz. No, querida. Tía Gillian. No, Gillian sin más. Jamás me han gustado los títulos. Madre, tía, hermana o esposa. Mi nombre de pila es suficiente. A mi lado, su marido rió entre dientes. Nunca has oído palabras más ciertas, Heaven, y a mí puedes llamarme Tony. Volví hacia él una mirada sorprendida. Estaba sonriendo malignamente. Puede llamarte Elicio si quieres, replicó fríamente Gillian. Después de todo, querido, a ti te viene bien tener lazos familiares, ¿no? Se traslucían en sus palabras unas implicaciones ocultas que yo no entendía. Mi cabeza se volvía de uno a otro, así que presté muy poca atención a la dirección que seguía nuestro alargado automóvil hasta que las carreteras se convirtieron en autopistas, y vi entonces un letrero que anunciaba que nos dirigíamos hacia el norte. Un tanto desasosegada por mi situación, realicé de nuevo un intento de averiguar qué les había dicho papá durante su conferencia telefónica de larga distancia. Muy poco, respondió Tony, mientras Gillian inclinaba la cabeza y parecía sorber por la nariz, no sé si a consecuencia de un resfriado o de la emoción, y, de vez en cuando, se llevaba a los ojos su delicado pañuelo de encaje. Tu padre parecía un tipo muy agradable. Dijo que acababas de perder a tu madre y que el dolor te había sumido en un estado de profunda depresión. Naturalmente, nosotros queríamos hacer cuanto pudiéramos por ayudarte.
Siempre nos dolió que tu madre no se hubiera nunca puesto en contacto con nosotros ni nos hiciera saber dónde estaba. Unos 2 meses después de su marcha, nos escribió una postal para decirnos que se encontraba bien, pero no volvimos a saber más de ella. Hicimos todo lo posible por averiguar su paradero, incluso contratamos detectives. La postal estaba tan sucia que no se podía leer, y la fotografía era de Atlanta, no de Winnerow, Virginia Occidental. Hizo una pausa y puso su mano sobre la mía. Sentimos mucho la muerte de tu madre, querida. Tu pérdida es también nuestra pérdida. Si hubiéramos podido saber su estado antes de que fuera demasiado tarde, podríamos haber hecho muchas cosas para que sus últimos días hubieran sido más felices. Creo que tu padre habló de cáncer. ¡Oh! Qué horrible que papá mintiese. Mi madre había muerto menos de 5 minutos después de mi nacimiento, tras haberme dado apenas nombre. El embuste de mi padre me heló la sangre y la hizo refluir, dejándome una dolorosa sensación de vacío en el estómago. No era justo proporcionarme un puñado de mentiras para que construyera sobre ellas unos cimientos sólidos para un futuro feliz, pero la vida nunca había sido justa conmigo. ¿Por qué iba a esperar ahora algo diferente? Maldito seas, papá, por no decir la verdad. Era Kitty Denison quien había muerto hacía unos días. Kitty, la mujer a la que me había vendido por 500 pavos. Kitty, que había sido tan implacablemente cruel con su baño demasiado caliente, su mal genio y sus frecuentes golpes antes de que la enfermedad la privara de fuerza. En mi esfuerzo desesperado, mientras permanecía sentada con las rodillas juntas, retorciendo nerviosa las manos sobre el regazo y tratando de no cerrarlas y convertirlas en puños, razoné que quizás esta mentira había sido un acto muy inteligente por parte de papá. Si les hubiera dicho la verdad, que mi madre había muerto hacía muchos años, tal vez no hubieran estado tan dispuestos a ayudar a una rústica muchacha que ya estaba acostumbrada a su pobreza y a la falta de una madre. Le correspondió ahora a Gillian consolarme. Mi querida Heaven, voy a sentarme contigo un día, dentro de poco, de muy poco, y a hacerte 1.000.000 de preguntas sobre mi hija, murmuró con voz ronca y entrecortada, olvidando secarse las lágrimas. Por el momento, estoy demasiado turbada y emocionada como para oír más. Por favor, querida. Pero a mí me gustaría saber más ahora, dijo Tony apretándome la mano, que había vuelto a capturar. Tu padre dijo que llamaba desde Winnerow y que él y tu madre habían vivido allí toda su vida de casados. ¿Te gustaba Winnerow? Al principio, mi lengua se negó a articular palabras, pero a medida que el silencio se alargaba y se tornaba penosamente denso, acabé encontrando lo que no era realmente una mentira. Sí, me gusta bastante Winnerow. Eso está bien. Sería horrible pensar que Leigh y su hija habían sido desgraciadas. Dejé que mis ojos se encontraran brevemente con los suyos antes de apartarlos de nuevo para mirar, casi sin ver, el paisaje que desfilaba ante la ventanilla. Y entonces él estaba preguntando, ¿cómo conoció tu madre a tu padre? Por favor, Tony, exclamó Gillian con lo que parecía ser intensa congoja. ¿No acabo de decir que estoy demasiado turbada para oír los detalles? Mi hija está muerta y hacía años que no me escribía. ¿Puedo yo olvidar y perdonarle eso? Esperé y esperé que escribiese y pidiera perdón. Ella me hirió cuando se marchó. Me pasé meses enteros llorando. Detesto llorar, tú lo sabes, Tony. Sollozó áspera y roncamente, como si realmente el sollozar fuese algo nuevo para su garganta. Luego, volvió a llevarse a los ojos el pañuelito de encaje. Leigh sabía que yo era emocional y sensible y que sufriría, pero no le importó. Nunca me quiso. Era a Cliff a quien más quería, y contribuyó verdaderamente a matar a su padre, que no pudo recuperarse jamás cuando ella se fue. Así que, acabo de decirlo, no voy a dejar que el dolor por Leigh me robe la felicidad y me eche a perder con lamentaciones el resto de mi vida. Vamos, Jill.
Ni por un momento pensé que dejarías que el dolor echase a perder tu vida. Además, tienes que recordar que tu hija pasó 17 años con un hombre al que adoraba. ¿No es verdad, Heaven? Yo continué mirando, sin ver por la ventanilla. Oh, Dios mío, ¿cómo podía responder a eso sin destruir todas mis posibilidades? Era evidente que no lo sabían. Si lo supieran, podría cambiar su actitud hacia mí. Parece que va a llover, dije nerviosa, mirando hacia afuera. Me recosté en el suntuoso asiento de cuero y traté de relajarme. Hacía menos de una hora que Gillian formaba parte de mi vida, y yo barruntaba ya que no quería saber nada de los problemas de nadie, ni de los míos ni de los de mi madre. Me mordí un poco más fuerte el labio inferior, procurando no revelar mis emociones. Al poco retornó mi orgullo en toda su plenitud. Erguí la espalda, me tragué las lágrimas, deshice el nudo que me atenazaba la garganta, cuadré los hombros. Y, para mi absoluta sorpresa, mi voz brotó firme, sincera. Mis padres se conocieron en Atlanta y se enamoraron profundamente nada más verse. Papá se apresuró a llevarla a casa de sus padres en Virginia Occidental para que tuviese un hogar decente donde pasar aquella noche. Su casa no estaba exactamente en Winner Row, sino más a las afueras. Se casaron en una adecuada ceremonia religiosa, con flores, testigos y un sacerdote que pronunció una plática, y se fueron a Miami a pasar la luna de miel. Al regreso, papá hizo añadir un nuevo cuarto de baño a nuestra casa, solo para complacer a mi madre. Silencio. Un silencio mortal que persistió largo rato. ¿No se creían mis mentiras? Vaya, eso fue muy amable y considerado, murmuró Tony, mirándome de forma muy extraña. Algo que a mí nunca se me habría ocurrido, un nuevo cuarto de baño. Práctico, muy práctico. Gillian permanecía con la cabeza vuelta, como si no quisiera oír ningún detalle de la vida matrimonial de su hija. ¿Cuántas personas vivían con tus padres?, insistió Tony. Solo los abuelos, dije a la defensiva. Querían a mi madre a más no poder, tanto que siempre la llamaban Ángel. Todo era Ángel por aquí y Ángel por allá. Ella no podía hacer nada mal. Os habría gustado la abuelita. Murió hace unos años, pero el abuelo vive todavía con papá. ¿Y qué día y en qué mes naciste?, preguntó inquisitivamente Tony. Tenía dedos fuertes y largos, y sus uñas relucían. El 22 de febrero, respondí, dando la fecha correcta, pero el año siguiente, el del nacimiento de Fanny. Llevaba más de un año casada con papá, añadí, pensando que sonaba mejor que un nacimiento acaecido solo 8 meses después de la boda, lo cual podría haber delatado que mis padres habían experimentado una frenética necesidad de acostarse juntos. Y solo cuando las palabras hubieron salido de mi boca comprendí lo que había hecho. Me había metido en una trampa. Ahora pensaban que no tenía más que 16 años. Ahora nunca podría hablarles de mis hermanastros Tom y Keith y de mis hermanastras, Fanny y nuestra Jane. Y yo había tenido la solemne intención de conseguir la ayuda de los padres de mi madre para poder volver a reunir a mi familia bajo un mismo techo. Oh Dios, perdóname por querer asegurar primero mi propio lugar. Estoy cansada, Tony. Ya sabes que tengo que reposar entre las 3 y las 5 si quiero estar fresca para esa cena de esta noche. Una expresión ligeramente turbada nubló su rostro, pero desapareció enseguida. Heaven, querida, no te importará si Tony y yo salimos unas horas esta noche, ¿verdad? Tendrás un aparato de televisión en tu habitación y hay una biblioteca magnífica en el primer piso, con miles de libros. Se inclinó para besarme suavemente en la mejilla, sofocándome con su perfume, que ya llenaba el cerrado espacio. Habría cancelado el compromiso, pero me olvidé por completo hasta esta mañana de que venías. Sentía un hormigueo de entumecimiento en las yemas de los dedos, quizá porque los tenía enlazados con tanta fuerza. Ya estaban encontrando razones para escapar de mí. En las montañas, nadie dejaría solo a un invitado en una casa extraña. Es igual, dije débilmente. Yo también estoy un poco cansada.
Ya lo ves, Tony, no le molesta. Te dije que no le importaría. Y te daré una compensación, querida Heaven, de veras que sí. Mañana te llevaré a dar un paseo a caballo. ¿Sabes montar? Si no sabes, yo te enseñaré. Nací en un rancho, y mi primer caballo fue un garañón. Gillian, por favor. Tu primer caballo fue un tímido pony. Oh, eres un majadero, Tony. ¿Qué diferencia hay? Es solo que suena mejor aprender en un garañón que en un pony, pero el querido Scuttles era un encanto. Ya no me parecía tan agradable ser llamada querida Heaven, ahora que sabía que para ella todo el mundo era bye. Sin embargo, cuando me sonreía y me acariciaba suavemente la mejilla con su enguantada mano, estaba tan hambrienta de afecto que temblaba. Yo necesitaba algo más que su simple simpatía. Necesitaba que acabara amándome, e iba a intentar que eso sucediera muy pronto. Dime que tu madre fue feliz. Es todo lo que necesito saber, susurró Gillian. Fue feliz hasta el día en que murió, murmuré, sin mentir realmente. Ella había sido feliz, locamente feliz según la abuelita y el abuelito, pese a todas las penalidades de una cabaña miserable en las montañas, y un marido que no podía darle nada de lo que ella estaba acostumbrada a tener. Entonces, no necesito saber más, ronroneó Gillian, rodeándome con su brazo y sumergiendo mi cabeza en la gruesa piel del cuello de su abrigo. ¿Qué dirían si supiesen la verdad sobre mí y mi familia? Se limitarían a sonreír y a pensar que después de todo no importaba, pues yo no tardaría en irme. No podía dejar que supieran la verdad. Tenían que aceptarme como una más de su clase. Yo debía hacer que me necesitasen, pero sin que ellos supieran que me necesitaban. No estaba dispuesta a asustarme y dejar que vieran mi vulnerabilidad. Sin embargo, hablaban un inglés diferente del mío. Tenía que escuchar con mucha atención. Incluso palabras familiares parecían extrañas en su pronunciación. Pero yo había resuelto ser aceptada pronto en su mundo, tan diferente de todo cuanto yo había conocido. Yo era lista, aprendía con rapidez, y tarde o temprano hallaría la forma de encontrar a Keith y a nuestra Jane. El perfume que al principio había considerado delicado me estaba inundando ahora con su densa base de jazmín, haciendo que me sintiera aturdida e irreal. Pensé fugazmente en mi madrastra Sara. Oh, si ella pudiera tener, aunque solo fuese una vez en su vida, un frasco del perfume de Gillian. Un tarro o caja del suave polvo facial de Gillian. La lluvia que yo había pronosticado comenzó con unas pequeñas gotas, y a los pocos segundos sábanas de agua repiqueteaban sobre el techo del automóvil. El conductor redujo la velocidad y pareció poner más cuidado, mientras nosotros, al otro lado de la divisoria de cristal, dejábamos de hablar y permanecíamos sumidos cada uno en nuestros pensamientos. Ir a casa, era lo que absorbía mi mente. Ir a donde todo es mejor y más bonito, donde tarde o temprano me sentiré verdaderamente bien recibida. Mi sueño se estaba desarrollando con demasiada rapidez para que pudiese asimilar todas las impresiones. Yo quería reservar y saborear este primer viaje a donde quiera que me estuvieran llevando y repasar los recuerdos más tarde, cuando no hubiera nadie conmigo. Esta noche, sola en una casa extraña, llegaron pensamientos mejores. Oh, espera a que le escriba a Tom hablándole de mi bella abuela. Él nunca creerá que alguien tan viejo pueda parecer tan joven. Y mi hermana Fanny sentiría tanta envidia. Si pudiera llamar a Logan, que estaba solo a pocos kilómetros, en un gran dormitorio de universidad, pero yo había sido lo bastante necia e ingenua como para ceder a la seducción de Cal Denison. Logan no me quería ya. Sin duda, colgaría si le telefoneaba. Luego, cuando el conductor torció hacia la derecha, Gillian empezó a hablar en tono ligero de los planes que iba a llevar a cabo para entretenerme. Siempre hacemos que la Navidad sea un acontecimiento especial. Todos salimos, por así decirlo. Ahora comprendía. Me estaba diciendo a su manera que podía quedarme durante las Navidades. Y solo estábamos a primeros de octubre. Octubre siempre había sido un mes agridulce. Adiós al verano y a todas las cosas radiantes y felices. Esperar la llegada del invierno, de todas las cosas frías, yermas y desoladas. ¿Por qué estaba pensando yo así? El invierno no sería frío ni desolado en una casa rica. Habría abundancia de gasóleo, carbón, leña o calefacción eléctrica, lo que fuese. No pasaría frío allí. Cuando hubiera pasado la Navidad,
Yo habría dado tanta alegría a su soledad que ninguno de los dos desearía que me marchase. No querrían dejarme ir. Me necesitarían... Oh, Dios, haz que me necesiten. Miles, el chofer, aceleró, y para levantarme el ánimo y la confianza, asomó de pronto un brillante sol entre los negros nubarrones. Resplandecieron los árboles con vividos colores otoñales, y tuve la convicción de que, después de todo, Dios iba a proyectar su luz sobre mí. El corazón se me llenó de esperanza. Estaba dispuesta a amar a Nueva Inglaterra. Se parecía mucho a los Willys, solo que sin las montañas y sin las chozas. «Enseguida llegamos», dijo Tony, tocándome suavemente la mano. «Vuelve la cabeza a la derecha y busca una abertura en la línea de árboles. La primera visión de Farthingale Manor es un espectáculo digno de recordar, una casa con nombre propio». Impresionada, me volví hacia él y sonreí. «Es tan grande como da a entender su nombre, ¿verdad?» «En efecto», respondió gravemente. «Mi casa significa mucho para mí. Fue construida por el padre de mi tatarabuelo, y cada primogénito que la toma a su cargo introduce en ella alguna mejora». Gillian soltó un bufido despreciativo. Pero yo estaba excitada, ansiosa de impresionarme. Llena de expectación, me incliné hacia adelante, atenta a la abertura entre los árboles. Esta apareció poco después. El chofer giró y el coche se introdujo en una carretera particular señalada por altas verjas de hierro forjado que formaban un arco en el que, con ornamentales letras, se leía Farthingale Manor. Contuve una exclamación al ver las verjas, los duendes, las hadas y los gnomos que atisbaban entre las hojas de hierro. «Los Tatterton llaman afectuosamente Farthi a nuestro ancestral hogar», informó Tony, con un deje de nostalgia en su voz. «De niño, yo pensaba que no había en todo el mundo una casa tan hermosa como la mía. Naturalmente, hay muchas que son mejores que Farthi, pero no en mi mente. A los 7 años fui enviado a Eton porque mi padre pensaba que los ingleses saben de disciplina más que nuestras escuelas privadas. Y tenía razón. En Inglaterra yo siempre estaba soñando con volver a Farthi. Cuando sentía nostalgia, que era durante casi todo el tiempo, cerraba los ojos e imaginaba que podía oler los pinos, los abetos y, sobre todo, el aroma salobre del mar. Despertaba acongojado, deseando sentir en la cara el fresco y húmedo aire de la mañana, deseando con tal intensidad estar en mi casa que resultaba físicamente doloroso. Cuando tenía 10 años, mis padres renunciaron a Eton como a una causa perdida, porque yo permanecía siempre dominado por la nostalgia, y se me permitió regresar. Fue un día feliz. Le creía. Yo no había visto jamás una casa tan grande y hermosa. Estaba hecha de piedra gris, de tal modo que llegaba a parecer un castillo, y yo creía que deliberadamente. El tejado era rojo y se elevaba formando torrecillas y pequeños puentes que ayudaban a llegar hasta las partes más altas, que habrían sido inaccesibles de otra manera. Miles detuvo suavemente la limusine ante la amplia escalinata que conducía al arco de la puerta principal. «Ven», dijo Tony, súbitamente excitado. «Permíteme el placer de presentarte a Farthi. Me encanta contemplar el asombro en los rostros de quienes la contemplan por primera vez, pues entonces puedo volver a verla yo también como si la descubriese». Mientras Gillian nos seguía sin mucho entusiasmo, subimos despacio los anchos peldaños de piedra. Junto a la puerta había enormes jarrones que contenían gráciles pinos japoneses. Yo ardía en deseos de conocer el interior, la casa de mi madre. Pronto estaría dentro. No tardaría en ver sus habitaciones y sus pertenencias. «Oh, madre, al fin estoy en casa»,